¿Nuestra existencia es fruto de un poder superior, del simple azar, o hay una razón mucho más compleja que todavía no podemos comprender? Hay un misterio al que los seres humanos nos hemos enfrentado a lo largo de la historia y que trasciende culturas, épocas y creencias. ¿Somos el fruto de un poder superior, del simple azar, o hay una razón mucho más compleja y mística sobre nuestra existencia que todavía no podemos entender? Probablemente esta es la pregunta más antigua y profunda que la humanidad se ha formulado a sí misma. El saber qué sentido tiene el hecho de nacer, de morir y de ser conscientes de esa realidad durante todo el tiempo que estamos aquí. De entender la razón de que eso debe ser así. Obviamente no vamos a encontrar respuestas definitivas a estas cuestiones en este libro, ni posiblemente en ninguno, porque en realidad nadie las tiene. Aún así, intentaremos adentrarnos en las distintas teorías que tratan de responderlas. Desde hace milenios, muchas personas, desde filósofos hasta científicos o guías espirituales, han intentado resolver el misterio a través de distintos supuestos, tratando de arrojar luz sobre ese gran enigma de nuestra existencia, pero es evidente que al menos por el momento no se ha conseguido. La filosofía ha dado vueltas a este asunto para intentar resolver la ecuación desde su particular enfoque, en el que no prioriza el cómo, sino más bien el para qué estamos aquí. No obstante, hay doctrinas filosóficas diversas y cada una de ellas tiene su propia perspectiva sobre eso. Por ejemplo, el existencialismo, el cual se centra en la experiencia individual y subjetiva del ser humano. Plantea como uno de sus principios fundamentales que la vida, en sí misma, no tiene un sentido predeterminado o inherente. En lugar de esto, viene a establecer que somos nosotros, como individuos, quienes debemos darle significado a través de las decisiones y acciones que tomamos a lo largo de nuestra vida, resaltando conceptos como la libertad y la responsabilidad personal en la creación de nuestro propio destino. Según el existencialismo, la vida es una sucesión de elecciones que están basadas en la voluntad y en los deseos de cada persona. A diferencia de otras filosofías que buscan un propósito universal o predeterminado, el existencialismo propone aceptar la libertad que tenemos para definir quiénes somos y qué queremos ser. Esta libertad también conlleva una gran responsabilidad, ya que descansa en el hecho de que somos los únicos dueños de nuestras elecciones y de las consecuencias que éstas traen consigo. En resumen, el sentido de la vida sería una sucesión de elecciones basadas en la voluntad y en los deseos de las personas. Por si no ha quedado claro este concepto, un término que puede servir para ayudar a entender ese planteamiento es la felicidad. Por lo general, lo que entendemos como felicidad es lo que suele dar significado a la vida de la inmensa mayoría de los seres humanos, aunque con el matiz de que cada uno de nosotros, y de forma individual, debe decidir qué sentido tiene esa idea de felicidad. De ahí que unos escojan como sentido el amor, mientras otros prefieran la seguridad, el poder o la fama como guía central de su significado. Por otro lado, hay doctrinas que parten de un enfoque más trascendental para definir la felicidad. Una de ellas es el budismo, el cual enseña que al cultivar la compasión, la sabiduría y la comprensión profunda de la realidad, podemos llegar a elevar nuestra conciencia y a progresar a través de una especie de viaje espiritual. Ese camino de purificación y de autoconocimiento sería la clave para alcanzar la verdadera paz y felicidad. A través del trayecto hacia ese objetivo, el budismo define la existencia como un tránsito del alma entre 10 estados de conciencia, conocidos como los 10 reinos o los 10 mundos, los cuales vamos escalando a medida que purificamos el alma, en un proceso continuado de nacimiento y muerte hasta llegar a un nivel máximo de conciencia donde se experimenta esa verdadera felicidad, momento en el que se alcanza también una liberación. Este proceso constante y eterno es denominado samsara.
que es un concepto central en el budismo, el cual describe el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, que está marcado por el sufrimiento, la ignorancia, el apego y el deseo. La liberación del samsara se conoce como el nirvana, cuando la conciencia alcanza la pureza máxima y se libra por completo del sufrimiento. Por otro lado, la ciencia tiene también su particular visión sobre el sentido de nuestra existencia, la cual está obviamente alejada de la visión budista o del pensamiento existencialista, principalmente porque, a diferencia de las visiones filosóficas y místicas, la ciencia no busca necesariamente responder al por qué estamos aquí, sino que más bien se centra en profundizar en el cómo hemos llegado hasta aquí, sin entrar demasiado en concretar cuál es el propósito de ello, como en cierto modo tratan de hacer tanto la filosofía como la mayoría de las religiones. Posiblemente la teoría más conocida que ha propuesto la ciencia para dar una explicación al cómo hemos llegado hasta aquí es la del Big Bang, la cual plantea un evento que dio origen al universo hace unos 14.000 millones de años. Esa teoría explica que el origen de todo fue un punto infinitamente pequeño y denso, que de repente se expandió y creó el tiempo, el espacio y la materia. Desde ese instante, las estrellas y galaxias se formaron, se fusionaron y con el paso del tiempo fueron creando los elementos que, entre otras cosas, serían después esenciales para la vida tal como la conocemos. El problema de esta teoría es que tampoco responde a una pregunta clave en la que se sustenta. ¿Por qué ocurrió el Big Bang y qué lo originó? Por lo tanto, si bien la ciencia puede llegar a explicarnos cómo se supone que se formó el universo, todavía sigue sin aportarnos una respuesta clara del motivo por el que ocurrió. Así que, en este punto, la respuesta a esta cuestión sigue estando incompleta. Un ejemplo de esto podría ser el planteamiento de Darwin con su teoría de la evolución, que explica cómo se ha desarrollado la vida tal como la conocemos. Según esa teoría, los organismos evolucionan a través de la selección natural, un proceso en el que las especies mejor adaptadas a su entorno sobreviven y se reproducen. Darwin explica cómo la vida se adapta y cambia, pero no parece aclarar por qué empezó a hacerlo. La respuesta preferida de los más escépticos es la basada en que la vida es el resultado de un cúmulo de coincidencias que, dado el tamaño del universo, sería lógico pensar que en algún momento se podrían generar las condiciones adecuadas para que aparezca. En otras palabras, que somos el resultado de un conjunto de reacciones químicas completamente aleatorias y que, en nuestro caso, hemos sido unos grandes afortunados por ser simplemente el producto final de que una de esas combinaciones saliera premiada. Si tomamos esto en serio, habrá que preguntarse si realmente toda la existencia se podría resumir en que surgimos de la nada y que sin una motivación aparente nos hemos desarrollado en forma de distintas especies durante millones de años hasta llegar a ser conscientes de nosotros mismos por un simple accidente cósmico sin ningún sentido, más allá del que pueda aportar el azar. Aparte de estos planteamientos, hay otros cuya comprensión es más difícil para el humano de a pie. Me refiero a los que se basan en la llamada física cuántica, que relacionan esta con la conciencia humana. La física cuántica estudia cómo funcionan las cosas más pequeñas del universo, como los átomos y las partículas que los componen. A diferencia de las cosas grandes que siguen reglas claras, como la gravedad, en el mundo cuántico, las partículas pueden comportarse de formas muy extrañas. Por ejemplo, pueden estar en varios lugares a la vez, o pasar a través de objetos sólidos. Es como si las reglas del universo fuesen diferentes cuando miramos lo más pequeño. Parece mágico, pero estamos hablando de ciencia. De hecho, en la actualidad, la física cuántica trata de entender esa magia para buscar la manera de utilizarla en cosas como el desarrollo de nuevas tecnologías, la fabricación de computadoras extremadamente potentes
para entender mejor el universo o para encontrar una explicación a nuestra propia percepción de la realidad. Incluso, en los últimos años, ya hay científicos que plantean la posibilidad de que la física cuántica esté relacionada con procesos que ocurren en el cerebro y que tienen que ver con nuestra percepción. Si esa relación fuese cierta, la conciencia humana no sería solo el resultado de un impulso eléctrico entre células que permite que te muevas, pienses, sientas y te comuniques, sino de algo mucho más complejo, misterioso y trascendente. De ahí que sea tan difícil llegar a entenderlo y sobre todo a demostrarlo. Además de estas, podemos encontrar otras teorías más místicas e intrigantes, como el principio antrópico, el cual sugiere un universo que parece estar finamente ajustado para permitir la vida y en el que hay unas constantes físicas como la gravedad o la velocidad de la luz que curiosamente están perfectamente calibradas para que las estrellas se formen, los planetas existan y en algunos de ellos pueda prosperar la vida. De hecho, este principio incluso plantea dos alternativas posibles. La primera es el principio antrópico débil, el cual parte de una supuesta y simple lógica. El universo tiene las condiciones necesarias para que exista la vida consciente, dado que si no las tuviera, no estaríamos aquí para observarlo. Esto implica necesariamente que las condiciones en las que eso sucede son las adecuadas para ello. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que concluir que esas condiciones han sido creadas expresamente para que existencia y consciencia puedan suceder. La segunda alternativa es la del principio antrópico fuerte, más controvertida que la primera. En ella se sostiene lo siguiente. Las constantes y leyes físicas del universo no solo permiten la existencia de la vida, sino que están específicamente ajustadas para que tienda a producirse. En otras palabras, de algún modo el universo está diseñado de forma inteligente con el propósito de que llegue a albergar vida consciente. La idea de que todo lo que percibimos podría estar creado y controlado por una inteligencia superior no es nueva y tiene sus versiones. Algunas de ellas son inquietantes. En este sentido, la conocida película Matrix es un buen ejemplo. En ella se planteaba una visión distópica del mundo, en la que un desarrollo tecnológico exponencial y descontrolado de la sociedad acabó destruyéndola y cambiando la percepción de su propia realidad, al convertir al ser humano en una fuente de energía para alimentar otra realidad paralela, controlada por máquinas inteligentes. Hay quien cree que, en cierto modo, la percepción que tenemos de nuestra existencia podría tener cierta similitud a la que plantea esa película, es decir, que no existe el derecho al libre albedrío, sino que nuestras vidas transcurren condicionadas al capricho de un poder superior y oculto que tiene todo el control sobre nosotros, con el único interés de satisfacer sus propias necesidades. Sea cual sea la visión que más convenza al lector, todas ellas plantean una misma pregunta. ¿Nuestra existencia es aleatoria o tiene un propósito? La ciencia nos ha proporcionado teorías muy elaboradas para tratar de explicar cómo se formó el universo y cómo apareció la vida, pero todavía no puede ofrecer una respuesta definitiva que aclare cuál es la razón por la que nos levantamos cada mañana en nuestra realidad. Podríamos llegar a comprender cómo llegamos hasta aquí, pero posiblemente el motivo por el que lo hemos hecho sea una cuestión mucho más compleja de lo que podemos medir o calcular, por lo que la ciencia podría no llegar nunca a encontrar respuesta a la pregunta, ya que el propósito de la vida no parece ser algo que se pueda descubrir con un microscopio o con un telescopio. En definitiva, podría ser que seamos fruto del azar o de una lotería cósmica que nos ha tocado a nosotros en el colmo de la fortuna, o que el verdadero sentido de la vida esté en lo espiritual, tal como plantean la filosofía o las religiones. O quién sabe si todo esto que creemos vivir no es más que un sueño por el que debemos pasar de camino a un estado superior de conciencia.
Tal vez todas estas visiones sobre la gran pregunta del por qué estamos aquí tengan algo de razón, o puede que estén totalmente equivocadas. O simplemente que la razón de nuestra existencia sea un misterio que la propia naturaleza impide resolver, simplemente porque nuestro cerebro no podrá jamás evolucionar lo suficiente como para poder entender la respuesta.